Hubo una explosión en el supermercado Prica, hubo 9 muertos, no sé cuántos heridos, todos pensábamos que era un atentado. ¿Qué te llevó a decir, voy a emprender en el mundo de la locución? Pues quizás lo primero pensar que es posible. Como hemos dicho, llevas muchísimas décadas haciendo diferentes cosas, pero ¿qué te llevó a decir, voy a emprender en el mundo de la locución? Pues quizás lo primero pensar que es posible, porque mucha gente no, a lo mejor no se atreve, o por miedo, o por lo que sea. Yo empecé en radio, efectivamente. La radio ya me dio una experiencia inicial de poder probar diferentes cosas, porque en la radio hice programación musical, hice informativos, hice magazines nocturnos, hice prácticamente de todo. Eso me llevó a tener, por así decir, diferentes experiencias en diferentes tipos de formatos. Con 21 años ya era director de una emisora de radio aquí en Alicante, de una cadena que ya no existe, que teníamos en España. Y ahí ya te das cuenta de otros aspectos, ya de lo que supone pues estar con campañas muchísimo más grandes, o en dirigir y llevar un equipo de personas. Y a partir de ahí ya viene un poco rodado, porque dices, bueno, si estoy haciendo todo esto y trabajo para otros, ¿por qué no puedo trabajar para mí? Y yo creo que hay que liarse la manta a la cabeza y hacerlo, ¿no? Muchas veces tenemos miedos, y esos miedos son paralizantes y no te hacen avanzar. Yo creo que hay que creer en uno mismo y tirar para adelante, simplemente. Y, perdona, sí, No, no, sí. no. Y dentro de tanto el mundo de la locución como a la hora de emprender, ¿cuál es el mayor reto al que te hayas enfrentado? Retos. Ahora estoy haciendo una pausa para que se note que, A ver qué reto, ¿no? que es la pausa. No, retos. A ver, retos hay muchísimos, anécdotas hay muchísimas, o historias hay muchísimas. Uno de los grandes retos, que fue un reto muy pequeñito, pero que duró una noche entera, pues tú tendrías 2 añitos entonces, porque fue en agosto del 89. Habrá quien recuerde que hubo una explosión en el supermercado Prica, que es ahora el Carrefour, Vale. en Yo no San me Juan. acuerdo, pero sé que tuvo... Hubo una explosión, en realidad había sido un material pirotécnico, una barbaridad, no sé si 400 kilos de material pirotécnico que estaban preparados para una boda dentro de un coche. Aquello acabó explotando, hubo 9 muertos, no sé cuántos heridos, todos pensábamos que era un atentado. Claro. En aquel momento. Yo estaba en ese momento en un magazine nocturno aquí en la radio, una emisora que se llamaba Radio Ciudad, en el 93.2, que desapareció cuando llegó la cadena Dial a Alicante. Esa frecuencia se la dieron a Dial. Para que veamos la importancia que tenía la radio en aquella noche, cuando dimos la noticia de lo que estaba pasando, pues empezaron a llamarme, y estaba solo en la emisora. Empezaban a llamarte gente desesperada, supuestos familiares de personas que no sabían si sus familiares estaban ahí desaparecidos o no. Y en ese momento me dio un flash enorme de la importancia que teníamos los medios de comunicación en momentos como ese. Y lo que pasaba era que estuvimos, pues no sé, estuvimos, porque al final llegaron unos cuantos compañeros más, y hasta las 2 o las 3 de la mañana éramos de los pocos y de las pocas emisoras en Alicante que estábamos dando la información en directo, que nos llegaba por fax del gobierno civil, y era lo único que había en ese momento, evidentemente, para enterarte de lo que estaba pasando. Estamos en tiempos antes de Internet. Sí. Y éramos ahí los medios de comunicación. Eso, la responsabilidad de los medios de comunicación la tuve muy claro ahí, y la necesidad de estar ahí y con cercanía. Imagínate el aprieto, además, cuando te llaman familiares y tú aún no sabes si, porque aún no te ha llegado el fax, ni lo que ha pasado, ni si la persona realmente está. Claro. ¿no? Y no puedes decir cosas que no son, porque si no, en vez de informar, estás desinformando. Efectivamente, Y se extiende la desinformación. efectivamente. Ese fue un reto muy grande en ese momento. Y que como yo pues
¿qué tendría yo? En 19 añitos, en aquel entonces, Un neófito en ese mundo. ese fue, digamos, el primer reto grande de darte cuenta de la importancia que tiene, aparte de que hagas un programa, un magazine, Claro. o estés dando noticias. Ahí vi en ese momento la cercanía de la radio. Y otro gran reto es un proyecto que he disfrutado mucho durante unos cuantos años como coach de voz, precisamente para Apple, Ajá. donde hemos realizado unos proyectos fantásticos con un equipo buenísimo en Londres durante muchas semanas, y ahí te ves ya en la primera división, por así decirlo, ¿no? De la locución, de la interpretación, y ahí también aprendes pues, unos cuantos trucos más para poder ayudar a esa persona que está haciendo una locución y tienes que desbloquearla y Claro. ponerle imágenes en su cabeza para que se desbloquee y fluya como comunicador, ¿no? Qué bonito. Sí. Lo que decías antes, ¿no? Menos ego y menos competencia y un poco más ayudarse, ¿no? Tú puedes aprender de alguien siempre y alguien puede aprender de ti. Lo que pasa es que a lo mejor es la impresión esta de que el mundo de la locución está muy copado y solo son unos pocos los que pueden entrar, quizás, o es un sesgo mío, Eso quizás. es un sesgo. Bueno, a Ujú. ver, siempre se ha hablado también como en el doblaje, ¿no? En el doblaje eso es un coto cerrado. Ya, en absoluto. No es Ya así. no lo es. Pero Ujú. de nuevo, vayamos a lo mismo. Hay tantas salidas para la voz. Tienes publicidad, que tiene su propia forma de hacer para radio, para televisión, por un lado. Ujú. Tienes doblaje, con las salidas que puede tener hacia un lado, hacia otro. Tienes doblaje de documentales, por ejemplo, que no tiene que ver con Mm, doblaje de animación o con claro. doblaje de personas. Tienes presentador de podcast. Ajá. Hay tantas salidas ahora mismo que lo que tienes que hacer es adaptarte al sector en Claro. concreto en el que estás. Y ahí, pues a lo mejor tienes o quieres especializarte, por ejemplo. Yo tengo hay compañeros en el doblaje de documentales que son los que escuchas tú en los documentales de la 2, El Molusco por Sí. la noche. Tal. Que No, además el documental del Molusco no tiene nada que ver con el doblar a una drag queen en Priscila, Reina del claro, Desierto, hay por ejemplo, ¿no? especialidades, ¿no? Dentro Claro, y de... esas son las que tienes tú que buscar, o los audiolibros, Ujú, por ejemplo, ujú. el narrar historias, la radioficción de toda la vida, que ahora se lleva a ficción sonora, por ejemplo, se hace algunas veces. Son todo requiere habilidades diferentes, y tú lo que tienes que hacer es encontrar la tuya, y por un lado, cuanto más hagas, mejor. Más Pero eso, experiencia. te especializas en unos o en otros, que es lo que tú piensas que vas a hacer mejor.